que vamos a ir arrancando nuestro espacio del desayuno de hoy. Le agradecemos a Los Dioses que nos está acompañando, por supuesto, como cada jornada aquí en Tandil Despierta. Alfajores Los Dioses, productos de primerísima calidad de aquí de la ciudad de Tandil. Alfajores Los Dioses, cada alfajor es el resultado de un compromiso inquebrantable con esa calidad artesanal y con los sabores más auténticos de nuestra tierra. Alfajores Los Dioses lo conseguimos en los principales locales de Tandil. También podemos ponernos en contacto a través de el Instagram www.alfajoreslosdioses. Y tenemos la compañía del doctor en Economía, Daniel Hoyos Maldonado. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? La idea es conversar un poquito sobre estos momentos tan particulares que se están viviendo con la economía, algunas medidas que escuchábamos hace algún ratito nada más que han surgido, como, bueno, veíamos por aquí el anuncio que ha realizado el ministro, mejor dicho, el vocero presidencial sobre retenciones que van a cero a través de un tuit que ha concretado, por lo menos hasta el 31 de diciembre. Bueno, ¿cómo se están viviendo estos momentos? ¿Cómo se interpretan? Bien, podemos analizar la cuestión yo creo que en tres niveles. O sea, por un lado, tomando el momento actual, digamos, que es lo más importante, digamos, cuáles eran las condiciones iniciales para llegar a este punto y cuáles serían las perspectivas o los escenarios posibles, digamos. No hay un solo escenario, digamos, ante esto. Bien, digamos, en el momento actual el punto más importante es la volatilidad, digamos, del tipo de cambio. Digamos, se ha generado digamos, lo que está manifestando es una desconfianza, digamos, respecto, y aquí hay dos o tres interpretaciones sobre qué es la desconfianza, probablemente sea una combinación de ellas. Algunos plantean, algunos economistas, algunos operadores de mercado plantean dudas sobre la viabilidad, digamos, de la política monetaria y cambiaria en estos momentos. Otros se han inclinado por una interpretación, digamos, más de corte político, digamos que en realidad, digamos, trasladada al plano económico sería una viabilidad no tan de corto plazo, sino de mediano plazo respecto, digamos, de la viabilidad de la política de vuelta monetaria y cambiaria, no la fiscal. Y después, por otro lado, digamos, hay alguna interpretación que es más bien mixta, digamos, donde se mezclan los antecedentes. Pero en todo caso, lo que prima es una sensación de incertidumbre respecto de la evolución, digamos, de esto. En cuanto a las condiciones iniciales, bueno, dependiendo cuál es el eje, digamos, en el cual de tiempo en el cual se toma, digamos, lo que podemos ver en forma más inmediata era una cuestión, digamos, de un soporte internacional que había sido con el fondeo del fondo, una reestructuración, digamos, de alguna manera, digamos, de la digamos, con perdón la redundancia, digamos, del esquema, digamos, de pasivos que tenía, digamos, el sector público en términos generales. O sea, digamos, fundamentalmente hubo un desarme, digamos, de la estructura de pasivos que había en el Banco Central, que endógenamente generaba una mayor emisión permanente, y lo pasaron digamos, al Tesoro. Y por otro lado una condición financiera que, digamos, generó ruido en el mercado, que fue el cambio, digamos, la eliminación de ciertos títulos que contribuían al establecimiento de una tasa de interés, digamos, una tasa de interés de base del mercado. Entonces, esas condiciones iniciales, al cambiar una condición base, que es cómo se determinaba la tasa, fue lo que primero empezó a generar volatilidad, digamos, en la política, digamos, más que en la política, en la interpretación de la política. Casi como un tiro en el pie. Podría llegar a ser interpretado, digamos. Yo creo que hay un gran problema, digamos, de parte del gobierno, creo que en todo el frente, que es un problema de comunicación. O sea, digamos, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Cuáles serían las métricas que usamos para corregir las políticas? ¿Y cuál sería la perspectiva de mediano plazo? Entonces, eso digamos, en términos generales, para mí es uno de los problemas centrales, porque muchas veces, digamos,
y no hablo de público especializado, sino del público en general, tendría que entender muy bien por qué se hacen las cosas, más allá de los tecnicismos. ¿Y cuál ha sido la influencia de las elecciones en la economía y en el dólar en particular? Sabemos que hay cambios tanto en la previa como después consecuencia. Sí, bueno, a ver, como te decía, digamos, hay una cuestión, alguna interpretación que la política tuvo mucho que ver en esto. Yo creo que es el resultado electoral lo que incidió fue básicamente en generar incertidumbre sobre la sostenibilidad de la política a mediano plazo. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, el resultado electoral más el comportamiento del Congreso en el último tiempo, digamos, está, digamos, de alguna manera afectando, digamos, la viabilidad, digamos, tanto de la política, no tanto el tema monetario, digamos, o cambiario, sino en principio las dudas sobre la sostenibilidad de la política fiscal, que es la base de toda la arquitectura, digamos, del programa. ¿Por qué? Porque, digamos, el programa, digamos, se sustenta básicamente en algo que es totalmente atípico, que es básicamente tener un superávit fiscal. El superávit fiscal, ¿para qué se utiliza? Porque esa es la otra, ves ahí tenés otra cuestión, ¿para qué se utiliza? Bueno, básicamente lo que se utiliza el superávit fiscal es para cancelar los intereses de la deuda. De tal manera que la deuda no crezca. De hecho, la deuda digamos, durante el mandato de Milei ha caído como un hecho inédito en toda la historia, digamos. En otro momento de la historia que muchas veces se hablaba de desendeudamiento, en realidad vos cambiabas deuda en dólares por deuda en pesos, deuda, digamos, en pesos a una determinada tasa, la convertías compulsivamente digamos, en deuda a tasa cero, bueno, esas cuestiones, digamos, de arquitectura, pero en realidad la deuda no decrecía, sino que seguía creciendo. Si vos no tenés superávit fiscal, la deuda crece y termina en una situación de insostenibilidad fiscal permanente. ¿Y qué significa insostenibilidad fiscal? Básicamente que vos creces con tu deuda hasta un punto en que ya no te prestan más. Y entonces el camino siguiente es emitir. Pero hay desendeudamiento, pero paralelamente se está hablando desde el gobierno de ir a pedirle 30.000 millones de dólares a Estados Unidos. Sí, seguramente. El punto es el siguiente, vos cambiás una deuda por otra. Y eso es una práctica habitual de todos los gobiernos, no solamente de Argentina, sino a nivel global. A nivel global lo que hace el Estado, digamos, como tiene a diferencia de las empresas, tiene un horizonte infinito, digamos, lo que hacen es van cambiando, digamos, van lo que se llama roleando la deuda, digamos, en forma permanente y con la idea, digamos, de siempre aprovechar oportunidades de baja de tasa de interés o de alargamiento de plazo, de acuerdo a las condiciones de mercado. Entonces, el problema, digamos, básicamente de esta inestabilidad se manifiesta, digamos, en dos o tres cuestiones. Uno de lo más evidente que nosotros estamos observando es la variación del tipo de cambio, la presión sobre la banda superior, digamos, del esquema cambiario, pero también está pesando sobre el riesgo país. ¿Por qué? Porque, digamos, los inversores institucionales salieron de bonos argentinos y eso implica necesariamente, digamos, una suba del riesgo país, porque es la forma de medirlo, ¿no? Y eso es una sobretasa que afecta un nuevo endeudamiento. Entonces eso afecta a la sostenibilidad. Justamente estas dos cuestiones, el dólar en pocos meses, desde que salimos de alguna forma de lo que sería el cepo hasta ahora, casi es un 40%, que es como se ha venido moviendo, llegó a estar a 1.150 pesos, ahora está a 1.500 y pico. El riesgo país se fue al doble. ¿Cómo para esto? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son esos escenarios, tres posibles que nos comentaba en el comienzo? Bueno, a ver, en el cortísimo plazo va a depender mucho de este acuerdo. Digamos que si hay acuerdos, cuál es el nuevo esquema. Digamos, si ese acuerdo se utiliza para sostener el esquema cambiario y de política monetaria, digamos, va a haber tensiones, digamos, y se va a medir la fuerza de alguna manera de los inversores e institucionales, los bancos, digamos, y otros grupos, digamos, que van a buscar el nivel de equilibrio, a ver si pueden perforar o no la banda superior, digamos, del esquema. El otro esquema, otro escenario alternativo sería, digamos, que el gobierno cambia el esquema cambiario, modifica las bandas, digamos, o elimina las bandas y va hacia un sistema de flotación. Bueno, y ahí, digamos, hay dos posibilidades. Una es que haya un ajuste
lo que se llama sobrereacción del tipo de cambio, y que ya ha pasado en varias veces, inclusive, por ejemplo, para recordar un tiempo que cuando se salió de la convertibilidad, que primero se fijó en 1.40, a una paridad de 1.40, luego el gobierno sale de ese esquema y lo deja flotar, llega casi a 4 y después vuelve a 2. Correcto. O sea, ese fenómeno de pasar de 1 hasta 2 prácticamente en ese momento, que fue el 100%, es sobre reacción. O sea, digamos, los agentes buscan un punto de equilibrio. Y luego vuelve a un nivel, digamos, de tipo de cambio real más o menos estable. A ver, suponte lo siguiente, un esquema de sobrereacción. Hoy estamos hablando de en torno a 1500. El tipo de cambio real, digamos, si vos lo comparás con otros periodos de la historia, supongamos que está atrasado, como se dice habitualmente, si tomás una base, digamos, promedio, vos tendrías que, digamos, si sobrereacciona, estaría llegando, digamos, que este evento ha pasado periódicamente, un 14-15% más y luego baja. Y luego baja el tipo de cambio real. O sea, digamos, con el efecto, con varios efectos, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la vida común. O sea, justamente eso, cómo pega en el bolsillo. Y claro, el tema es el siguiente, digamos, vos, digamos, si vas a la canasta, digamos, de la familia común, consume una determinada estructura, digamos, de productos y servicios. Algunos de ellos están directamente atados a lo que es el tipo de cambio y otros no. Entonces, un ajuste del tipo de cambio fue lo que ocurrió, por ejemplo, cuando cuando, digamos, asume Milei, cambia el esquema cambiario, y, digamos, lo que hacen, digamos, básicamente las empresas recotizan todos sus productos en base a un tipo de cambio esperado en torno a ese ajuste. Lo cual implica necesariamente que suben los precios en un momento, o sea, pegan un salto en un momento. Si no hay emisión, convalidando eso, lo que ocurre es que hay un estancamiento y luego una caída paulatina, a través de ofertas, de 2x1, bueno, todos los esquemas que ya conocemos. ¿Por qué? Porque quedan totalmente desfasados y cae mucho la demanda. Entonces, el fenómeno que, digamos, que uno podría esperar es, si hay una sobrereacción del tipo de cambio, es esto, digamos, una suba, digamos, de precios temporal y luego un ajuste hacia el equilibrio. Milei se ha jactado en cierto momento de tener superávit en determinados ciclos. El tema es, ¿a costa de qué? ¿Qué lectura tenés al respecto? Bueno, ahí hay dos lecturas posibles, o sea, del punto. O sea, uno, digamos, asumir, digamos, que eran gastos sostenibles con recursos genuinos. Es decir, para ponértelo en términos de ejemplo, supongamos que tengo un tío, digamos, que me da un determinado fondo todos los meses y me permite comprarme una Ferrari. Y de repente, digamos, el tío desaparece, no tengo eso y tengo la Ferrari. No la puedo sostener, la tengo que eliminar, digamos. Pero para mí, desde el punto de vista afectivo, me gustaba la Ferrari, ¿viste? Como decía cierto político del pasado, digamos. Entonces, pasa eso. Ahora, lo que puede haber una discusión es en la calidad de cómo vos haces ese ajuste. Porque no es una Ferrari, sino se trata, digamos, en general, digamos, cuando hablamos del Estado, digamos, de ingresos, o sea, de ingresos para distintas personas. Y esas personas obviamente viven de eso y bueno, hay que ver dónde se corta y cómo se corta. El punto es, digamos, trasladado a la macroeconomía, digamos, Argentina venía sistemáticamente, digamos, teniendo un gasto muy elevado en términos del PBI. Y ese sistema, digamos, ¿qué pasaba? Se financiaba aparte con emisión monetaria, o sea, ingresos que no existían, solamente papel pintado. El punto es, bueno, cómo hicieron el ajuste es otra discusión, pero digamos que era necesario, porque vos, para que el Estado sea, digamos, para que funcione adecuadamente, para que sea presente realmente, tenés que trabajar con ingresos genuinos, no con ficción.
Y después la otra interpretación, digamos, que también podría llegar a decirse es, bueno, como habitualmente se pensaba en el Estado, bueno, yo necesito esto, el problema de financiamiento es de otro. Pero esa visión termina en el ciclo anterior, o sea, digamos, en el ciclo anterior, digamos, de endeudamiento, cese de endeudamiento, emisión y bueno, etcétera, etcétera. Digamos, ya sabemos toda la historia. Entonces, el punto es, en todo caso, es la discusión respecto de cómo se hizo el ajuste, eso es historia, sino cómo debería continuar y con qué calidad debería hacerse. Seguimos con Daniel Hoyos Maldonado respecto a la economía y su impacto en la familia, tanto de cómo está llevando este gobierno la economía, ¿no? Bien, a ver, dos o tres cuestiones. O sea, por un lado, digamos, tenemos la cuestión, digamos, de la volatilidad, que eso claramente afecta, digamos, las decisiones que van tomando las familias, digamos, porque naturalmente no tener claro cómo va a ser la evolución afecta, digamos, tanto las decisiones de consumo como de ahorro. Generalmente toman en cuestión, digamos, políticas más defensivas y eso se ve claramente en la demanda de dólares, por ejemplo. A nivel familiar, no hablo del global. Después, por otro lado, digamos, la evolución, digamos, de la economía real, digamos, en los últimos tiempos, digamos, como que tenés dos puntos, digamos. La evolución en el primer semestre fue positiva, digamos, los indicadores de actividad mostraron una buena evolución, pero no fue parejo a lo largo, digamos, y ancho del país. O sea, hubo en algunos segmentos que se movieron más positivamente, digamos, la evolución, digamos, por ejemplo, a nivel de empleo, territorialmente fue diferente. Digamos, en el interior fue más positiva que en lo que es el Gran Buenos Aires y eso también puede contribuir a explicar un poco el resultado electoral, ¿no? Y por sector también ha sido distinto. Y por sectores también ha sido diferente, sí, claramente. Por otro lado, digamos, en términos de la inflación, digamos, la misma, lo que fue la inflación núcleo se estancó en términos cerca del 2%, digamos, y si bien en términos históricos de Argentina es una inflación baja, digamos, a lo que veníamos, históricamente, digamos, es baja, digamos, todavía es necesario, digamos, una reducción mucho más notoria para que se produzca una recuperación del salario en forma más sostenida. Justamente eso es quizás uno de los grandes problemas de las familias, la falta de poder adquisitivo hoy en día. Sí, en realidad, digamos, si vos medís, digamos, hay una recuperación, digamos, del salario, pero no hay una recuperación de la pérdida inicial, digamos, claro. que ese es el punto. Y a su vez, la inflación que había sido muy alta había castigado muy fuertemente a los ingresos fijos. O sea, digamos, es como un impuesto que cae sobre, digamos, sobre la nominalidad. Si bien se va recuperando, siempre va con un retraso, digamos, y en estos tiempos, cuando vos tenés inflación mucho menor, el punto es que vos necesitas mejoras de productividad, digamos, para poder crecer. ¿Y cómo lográs que el salario le gane a la inflación? ¿Es una utopía eso? No es una utopía, digamos. El tema, de hecho, pasa y en el mundo pasa eso. O sea, digamos, lo que pasa es que no es parejo. O sea, a lo que voy es eso evoluciona positivamente en aquellos sectores que son más dinámicos y más productivos. Hay otros sectores que no lo son, digamos. Entonces, el problema es cuando el balance entre los sectores no favorece más a los sectores que no son productivos contra los que son más productivos. Correcto. ¿El futuro cómo se ve? El futuro, bueno, a ver, hay futuro de corto y futuro de largo plazo. Digamos, el futuro de corto plazo, digamos, tiene que superarse esta situación. No digo en cuál va a ser el resultado, sino tiene que superarse esta sensación de incertidumbre. Y a partir de ahí
se baraja y se da de nuevo en términos, digamos, de la familia. Estamos hablando del tema de la familia. O sea, digamos, ahí van a cambiar las decisiones. Si uno tiene claridad cómo va a evolucionar hacia el futuro de las variables, fantástico. Y a mediano plazo, ¿de qué va a depender? Digamos, si se consolidan las cuestiones, digamos, se consolida con más claridad lo que es la política fiscal, o sea, que se sostenga, digamos, el superávit, y por otro lado, que se defina claramente cuál va a ser la política monetaria y cambiaria. Una vez que se equilibran esos aspectos, hacia adelante es positivo. Y por otro lado, digamos, algo más de fondo es que se consolide los proyectos rígidos. Ajá, las inversiones. Las inversiones, porque eso es lo que te cambia totalmente el juego. La última, a título personal, estos casi 2 años de gobierno son lo que esperabas en materia económica. A ver, 2 o 3 cuestiones. Yo particularmente esperaba que se implementara una dolarización y no un esquema como el que tuvimos en materia financiera. Entiendo las restricciones con que se encontraron al inicio, pero digamos, yo esperaba un norte más por ese lado, más que tener una moneda propia. Creo que en el caso de Argentina, la experiencia desde que se creó el Banco Central en el año 1933 hasta la fecha ha sido nefasta. O sea, tuvimos un promedio de inflación anual, o sea, periodos con 0 y otros periodos con muchísima inflación del 18% anual. No existe moneda en el mundo que pueda resistir eso. De hecho, los distintos cambios de moneda han sido casi históricos, digamos. Entonces, digamos, eso en mi opinión se necesita eso, digamos, un cambio. En cuanto a las desregulación, que era otro de los puntos, fue a una determinada velocidad, que es lo que fue permitido por las normativas que existieron, ley base, desregulación. Preferiría que fuera más profundo, En términos, digamos, de impuestos, de presión impositiva, yo creo que la presión impositiva tiene que bajarse a la mitad. O sea, eso implica necesariamente que, digamos, no solamente el ajuste tiene que venir a nivel nacional, sino también provincial y también municipal. O sea, digamos, de vuelta es el tema de la Ferrari. Y el problema de querer tener una Ferrari en municipio, provincia y nación es el problema que tenemos básicamente. Gracias. Daniel, muchísimas gracias, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes. Daniel Hoyos Maldonado, aquí compartiendo con nosotros el desayuno, es un doctor en economía, hablando justamente de las cuestiones que están, atravesando en estos momentos al país. 9 de la mañana, 11 minutos, muchas gracias a Alfajores Los Dioses, que nos ha acompañado como cada día aquí en Tandil Despierta. Alfajores Los Dioses, con su selección divina, el clásico intenso, el cielo de merengue, fusión serrana y por supuesto eso que cada alfajor de Los Dioses es una pieza de nuestra cultura. Los Dioses los encontramos en los principales comercios de Tandil y también a través del Instagram como alfajores.losdioses.